al santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Quiero habitar en el santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Al santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Quiero habitar en el santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Quiero entrar al santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Quiero habitar en el santo lugar, donde me acerco, donde te encuentro. Trae sanidad, trae liberación, desciende a ese lugar. Trae sanidad, trae liberación, desciende a este lugar. Trae sanidad y liberación, en el nombre de Jesús derrama loción, con poder y amor. Ven, restauranos, ven, inúndanos de tu gloria. Trae sanidad y liberación, en el nombre de Jesús derrama loción, con poder y amor. Ven, restauranos, ven, inúndanos de tu gloria. Trae sanidad y liberación, en el nombre de Jesús derrama loción, con poder y amor. Ven, restauranos, ven, inúndanos de tu gloria. Trae sanidad y liberación, en el nombre de Jesús derrama loción, con poder y amor. Ven, restauranos, ven, inúndanos.
Damos gracias a Dios, amados hermanos, una vez más, por la oportunidad que el Señor nos da de estar con vida y poder llegar hasta ustedes con el mensaje. Esta prédica va exclusivamente para la Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México. Y, ¿por qué no?, para todas las personas que así deseen escucharnos. Ojalá que sea de bendición y que pueda ser de beneficio para sus vidas. Hoy quiero tratar un tema que se ha venido dejando y se ha venido olvidando, sobre todo con la pandemia del COVID-19 que surgió hace ya 2 años. Y hoy, 5 de septiembre, estamos aquí con esta primera parte del tema que le he puesto como título, la sanidad divina. Algo que, como dije, ya no se da como en un principio. Quiero leerles en el libro de Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 8, versículos 16 y 17, que a la letra dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Un pasaje que yo conocí en 1975, o sea, cuando yo experimenté la primera sanidad que tuve, el día que yo me entregué. Al poco tiempo escuché un mensaje acerca de la sanidad, y cuando el predicador dijo que si alguien tenía tumor, bueno, yo tenía un tumor en los testículos. Me caí de una bestia en un barranco, y con la mangana o con la manzana del juste o de la montura me golpeé y quedé tirado en el piso, y yo tenía aproximadamente 8 años para ese tiempo. O sea, que cuando yo tenía 15, 18 años, eran dolores terribles. Ese dolor me empezó cada 40 días, cada 30 días, pero conforme el tiempo pasó, los dolores eran más continuos, de tal manera que cuando yo acepté a Cristo yo tenía 24 años de edad, y los dolores eran cada semana, cada 6 días, y me tiraba en la banqueta, me sentaba en las banquetas donde fuera, por el mismo dolor que yo no soportaba. Y cuando yo me entregué a Cristo, fue el primer milagro que yo recibí, esa sanidad, que es un poco largo el testimonio, que no quiero ahondar en ello. En este pasaje quiero decirles que en este tema hablaremos por lo menos 4 conceptos. Hablaremos esos 4 conceptos con sus subtemas o sus divisiones en cuanto al tema general. Así que vamos a hablar primeramente de la provisión en la redención, que será el primer tema que vamos a tocar. Posteriormente será la revelación con respecto a la voluntad de Dios. Y el tercero será obstáculos para la sanidad y sobre los pasos que se deben dar. Ese sería el cuarto tema. Así que hoy vamos a iniciar con la provisión en la redención. Así que el origen de la enfermedad física como consecuencia, lo vamos a encontrar este primer tema, el origen de la enfermedad física como consecuencia. Vamos a titularlo así esta primera parte. Y el problema de la enfermedad y de las dolencias están entretejidas en 2 conceptos, con el pecado primeramente y luego con la muerte. Dentro de estos 2 términos vamos a encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la caída de la humanidad. ¿Cómo cayó? En un principio las cosas no estaban deterioradas, no había maldad, no había pecado, no había enfermedad, pero cuando el hombre pecó y desobedeció, entonces vino la descomposición, vino la enfermedad, vino la maldad, cayó el pecado en el hombre, y hoy en día
eso no lo va a entender la ciencia, eso no lo van a entender los escépticos, eso no lo van a entender aquellos que dicen no creer en Dios, pero debo decirles que los médicos y la ciencia buscan minuciosamente, examinan las causas de las enfermedades en los términos psicológicos o psicomáticos. Ellos tratan de buscar de esa manera el origen de la enfermedad, cómo surge y cómo se da. La Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito fundamentalmente. O sea que dentro de esos términos, para nosotros, a partir del pecado, a partir de que el hombre pecó, todo lo malo entró en el hombre, tanto en el ser humano como persona, como en el cuerpo físico. El pecado que ha afectado la continuación física del hombre para conservar su salud ha sido porque murió espiritualmente, es decir, quedó condenado espiritualmente el hombre al pecar. Algo que nos llevaría un poquito de tiempo para entrar en cuanto a la caída y restauración del hombre. Lo único que aquí yo quiero enfatizar es que el hombre al pecar, su carne se corrompió, se contaminó, y a partir de ahí el hombre que iba a vivir eternamente empezó a vivir 979 años en el caso de Matusalén, y luego sucesivamente vinieron hasta llegar a hoy en día, cuando Noé y sus hijos pues ya eran de 200 años, ya no era de 400, 500 como Noé en su excepción, pero más acá ya vamos a encontrar que los hombres vivieron 120 años, 140 años, luego 100 años y así sucesivamente. Y hoy la Biblia establece que el hombre va a vivir 70 años y si llega a 80 con todo eso causando molestias. Es lo que dice la palabra del Señor. Así que hoy en día tenemos que entender que las causas de las enfermedades psíquicos o psicomáticos, la Biblia presenta dos causas. Por ejemplo, fundamentalmente el pecado, que hace que sea afectado la constitución física de la persona, como ya expliqué. En San Juan capítulo 5, en el versículo 5, el versículo 14 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Aquí vamos a encontrar el paralítico allá en el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda, este hombre había permanecido ahí ya varios años. O sea que ver esta persona durante este tiempo donde nadie, ninguno lo podía meter cuando el agua era removida, 38 años, imagínense, ese hombre esperando que el ángel bajara y moviera el agua, y dice la palabra que el que se metía era sanado, pero el que se metía primero, no eran todos, nada más era uno. Y entonces llega Jesús, y para entonces era día sábado. Llega Jesús allí y le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Este hombre, para empezar, no sabía quién era Jesús. No conocía a Jesús. No sabía quién era Jesús. Imagínense, él estaba acostado, es lo que dice la palabra del Señor. Él estaba acostado ahí esperando, ¿no?, que el agua fuera removida para que, a ver si alguien se apiadaba de él y lo metía. Este hombre estaba acostado allí. Y cuando venía el ángel y removía el agua, él se quería meter, pero ¿qué pasaba? Otros le ganaban. Así que, sabe que estaban allí muchos principales, que voy a enumerar enseguida algunos de ellos, pero
era difícil ver la situación de este pobre hombre. La otra condición de la enfermedad es que Satanás también interviene en el origen de la enfermedad, porque no solamente por el pecado, sino también por Satanás. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Dios estaba con Jesús, con su Hijo, y estaba sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por Satanás. Hoy en día hay mucha gente que está oprimida por Satanás, por brujería, por hechicería, por bebidas, por vicios, por prostitución, por avaricia, por todo lo que es pecado. Satanás hoy en día ha apresado a la humanidad que no tiene a Cristo, para que de ahí pues ellos puedan estar no solamente en el pecado, sino enfermos de un vicio, enfermos de algo que no pueden dejar así porque sí. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos un tiempo como visita, porque nunca yo fui alcohólico. Sí tomé mucho, pero no caí yo donde ya no podía dominar el licor. Yo dominaba el licor, pero ya me estaba dominando. Cuando yo conocí Alcohólicos Anónimos, allí pues se llevaban los 12 pasos. Y entonces había que mantenerse por 24 horas en sobriedad. Y bueno, habían quienes dejaban el vicio del alcohol, pero tomaban otros vicios, el adulterio, la fornicación y otras cosas, el cigarro, inclusive la droga. Entonces, ¿qué caso tenía dejar el alcohol? Y ahora sí que salían de las llamas y caían en las brasas, ¿no? Salían de Guatemala y se metían a Guatepeor. Bueno, nada tiene que ver Guatemala, es un dicho nada más. Así que quiero decirles que el diablo siempre los va a tener ahí encadenados, apresados. Marcos capítulo 9, el versículo 17, 20 y 25, dice: y respondiendo uno de las multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y ve el versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echándose espumarajos. Oiga, este joven, ¿en qué situación? Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Satanás es bien astuto. Él usa su ejército, usa sus achichincles, usa su personal, pues, aquellos que están sujetos a Satanás, y estos se llaman demonios. Espíritus demoníacos, espíritu de enfermedad, espíritu de mentira, espíritu de lujuria, de sordos, espíritu de mudos, espíritu de todo eso. Entonces, si se da cuenta, hay una infinidad de espíritus demoníacos que Satanás los usa para encadenar a las personas o hacerlos caer en enfermedad. Algo terrible es lo que acabamos de escuchar en el caso de este muchacho. Entonces, en Lucas capítulo 13, el versículo 11 y 12, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lo que le dice Jesús: mujer, eres libre de enfermedad. 18 años. Digo, cuánta pobreza, cuánta tragedia estar allí por tanto tiempo esclavizados por una enfermedad. Y esta mujer encorvada. Mire lo que Dios hacía. Dios nos liberaba de la enfermedad, como dije, del pecado y de Satanás y de todo eso, porque sabemos que la enfermedad física pues tiene un origen, pero la ciencia no ha logrado descifrar de cómo dio origen
esas enfermedades. Cuando todo era natural, todo era bonito, todo era saludable. Y quiero seguirles leyendo algo que me ha llamado la atención en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Había gente poseída. No solamente las enfermedades, los espíritus que tenían ahí enfermo a esa persona, aquellas personas que están con ansiedad, con desesperación, aquellas personas que no encuentran paz en su corazón y que por cualquier cosa protestan, brincan, gritan, lloran y bueno, no encuentran paz en su vida, en su alma, siempre andan enfermos, andan barajustados, por todo se enojan, se molestan, no hay paz en sus corazones, están enfermos y poseídos por espíritus inmundos. La provisión de Dios en la redención es tan amplia como las consecuencias de la caída del hombre en el huerto del Edén. Este tema que hablo de la provisión de Dios en la redención para el hombre, debo de decirles que para el pecado, o en este caso, Dios provee el perdón, ese perdón que nosotros alcanzamos el día que venimos a las plantas de Cristo y que le dimos lugar en nuestro corazón. Él nos perdonó, nosotros le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, venimos delante de Él y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Así que para que nosotros alcanzáramos la vida y no la muerte, Él vino a perdonarnos. Dios provee vida eterna y resurrección, y para las enfermedades Dios provee sanidad. Dios provee vida eterna para los pecadores, para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, en su vida, y que hoy lo pueden hacer. Siempre Jesús, cuando sanaba a alguien, les decía: tus pecados te son perdonados. Y para declararlos de sus enfermedades decía: eres libre de este azote, o eres sanado. Pero siempre les decía: tus pecados te son perdonados. Porque a Dios le interesa primero la salvación del alma, y después lo secundario sería la sanidad del cuerpo físico. Pero esos tres conceptos que estoy viendo, tenemos que meterlo, incluirlo, tomarlo en cuenta. Dice el Salmo 103, en el versículo 1 al 5 del Salmo 103, lee la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo su ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se da cuenta cuántos conceptos hay aquí? Eres el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todo lo que has hecho mal, todo lo que haces mal, Dios te lo perdona. Él es el que ha quitado de en medio de ti de esa maldición. Por eso dice: bendiga todo mi ser. Pero primero dice: bendice alma mía a Jehová. Le habla a David a su alma. Pero también le dice: bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar, yo no puedo olvidar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no?
Más adelante en los demás temas que yo imparto, les voy a impartir poco a poco mi testimonio. Pero no puedo olvidar lo que Dios ha hecho, el cambio que ha habido en mi vida desde que Cristo entró en mi corazón. Hubo un nuevo nacimiento en mi persona. Dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, todas, no unas cuantas. Dios no te va a mandar que hagas una manda o te va a poner penitencia para que reces 10 Padres Nuestros y 10 Marías. No. Dios ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él perdonó todas tus iniquidades, todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias, desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de tus pies, es el único que puede sanarte. Es el único que puede darte sanidad. El que rescata del hoyo de tu vida, aun cuando estemos ya al borde de la muerte. Desde ahí Dios tiene misericordia de nosotros y extiende su poderosa mano. El que te corona de favores y misericordia. Nunca Dios te va a pagar mal. Aunque tú le hagas mal, Él siempre te va a hacer bien. Aunque nosotros seamos injustos, Él permanece justo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y no solamente te va a dar lo justo, sino dice, el que te corona de favores y misericordia, te corona, es que te da muchas victorias, te da hasta lo que no mereces, lo que no merecemos. Dios te da hasta lo que no teníamos que recibir, lo recibimos porque Él es misericordioso. Y sigue diciendo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas cosas podíamos hablar sobre este tema? Pero quiero seguir con lo de la sanidad. Vea lo hermoso. Allá en Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire cuántas cosas hay aquí solo en este versículo. Lo que Cristo vino a hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, habla el mismo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, el Santo Evangelio de Jesucristo, no de los hombres. No las letanías y las liturgias que no tienen fundamentos bíblicos. No, la Biblia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos tienen problemas? Ya se quieren quitar la vida, ya no encuentran qué hacer, y ya se desesperan, que empiezan a clamar a San Antoñito, a Justo Juez, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Carmen, a San Martín de Porres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos le va a oír porque tienen ellos oídos, no oyen, tienen ojos, no pueden ver, boca no hablan, nariz no huelen y oídos no oyen. Bueno, ¿para qué digo más? No tienen pies y manos, pero ni pueden andar ni palpar. Así que, oiga, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivos los que están presos, encadenados, lo que ya expliqué antes. Darte libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a libertarnos y vista a los ciegos, no solamente ciegos físicos, sino también espiritualmente. Aquellos que leen la Biblia pero no la entienden. Están ciegos, no pueden ver ni entender la palabra del Señor y son tan necios que aunque escuchen la palabra no se arrepienten porque tienen el corazón entenebrecido y están con la conciencia sucia y manchada. Por eso no quieren asistir a ninguna iglesia y por eso no quieren servirle a Dios. Aún cuando están en el borde de la muerte, ellos endurecen su corazón y se vuelven cauterizados. A poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que se encuentran presos en su vida espiritual y en su vida física, ya no tienen remedio, ya están desahuciados, porque es lo que dice Satanás, estás desahuciado. Pero Jesús no dice eso, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, digo el Señor. Así que, a poner en libertad a los oprimidos,
Y vean lo que dice más adelante Lucas 5, 17 al 26. Me llamó mucho la atención estos versículos, pero solamente voy a decir lo que nos habla. Dice que nos habla de que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Es lo que dice en el versículo 17. Estaba el poder del Señor para sanar primeramente. Luego dice, estaba en presencia de los fariseos, doctores de la ley, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Dice, para sanar al paralítico que estaba acostado en su lecho. Ahí estaban todos los escribas, ahí estaban los maestros de la ley, habían venido de todas partes, de todas las provincias, y ahí se encontraba ese paralítico en el lecho más terrible. ¿Por cuántos años? Imagínense, este hombre acostado, tirado ahí, no podía ya cómo sanar, porque ya explicamos que cuando él quería meterse, otros se metían y ya no alcanzaba él a lograr ser sano. Así que el Señor Jesús en este pasaje dice que si él andaba haciendo milagros y prodigios para sanarlos, para curarlos, dice Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hablar del origen del pecado, hablaríamos de aquel ciego, hablaríamos como este paralítico que desde nacimiento así nacieron. ¿Por qué? Por causa del pecado. Vean aquellas señoritas cuando fracasan y no quieren que se descubra el pecado que cometieron, quedan embarazadas, toman pastillas y como no pueden abortar, salen los niños con defectos físicos. Algunos partidos de labio. Yo encontré un niño en Tuxtla Gutiérrez en 1965 con dos bracitos, las dos manitas chiquititas acá, solamente las dos manitas chiquitas. Increíble. Encontré otras cosas terribles y por eso, no voy a hablar de todo lo que causa cuando tratan de abortar y toman pastillas, hierbas, medicamentos que solamente matan las células que se están reproduciendo en su vientre, y es ahí donde ya salen discapacitados los niños cuando ya nacen. El Señor tenía una triple función aquí. Quiero ir concluyendo. En esa triple función, en primer lugar, vamos a encontrar que aplicaba el Señor la enseñanza de la palabra de Dios, de su Padre. Siempre Él aplicó la palabra y citó la palabra. Hasta el diablo lo citaba, ¿se acuerdan? En la tentación. Cuando le dijo al Señor, si eres el Hijo de Dios, convierte en pan estas piedras. Bueno, y luego dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará para que mande y tu pie no tropiece en piedra. Bueno, pero vean ustedes que el Señor siempre les enseñó con la palabra, siempre predicaba la palabra, las buenas nuevas, la palabra del Señor. En segundo lugar, la predicación del arrepentimiento de sus pecados. Siempre dijo, arrepentidos, convertidos, venid a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, siempre el Señor habló del arrepentimiento. Siempre habló a las personas que se arrepintieron de sus pecados. Y no vamos a hablar del origen porque es mucho. Y Él habló en ese mismo término la obediencia del reino de Dios para que les transmita vida. Si ustedes obedecen la palabra tendrán vida eterna. Todo aquel, dice el Señor, que oye mi palabra tiene vida y vida eterna. Porque Jesús es la resurrección. Él murió, pero resucitó.
y Él venció la muerte y Él nos da vida. La tercera es la sanidad de toda clase de enfermedades. Esa es la tercera. De toda clase, no importa cuál sea la enfermedad que sea. Y dice, de todas las dolencias, no solamente enfermedades, sino de todas las dolencias. Eso predicaba en el pueblo, donde Él iba, donde Él estaba. En Mateo capítulo 4, versos 23 y 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice, recorrió, predicando, y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y trajeron todos los que tenían dolencias o enfermedades, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. Todos ellos los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de otros lados del río Jordán. Oiga, de todas partes. Voy a seguir ampliando este tema en la siguiente predicación, en el siguiente tiempo. Quiero concluir con lo siguiente. El paralítico de Betesda, ya dijimos, esperó 38 años con una frustración terrible al no poder ser sanado y no encontrar quien lo metiera al agua en primer lugar. Pero nunca él perdió la esperanza de poder ser sanado, porque él yacía en medio de una gran multitud de enfermos. No solo él estaba ahí, no nos daría el tiempo ahorita para enumerar todos los que estaban ahí tirados enfermos. Así que este hombre estaba ahí pues con los ciegos, con los cojos, con los paralíticos, esperando pues que fuera removido el agua, porque la Biblia dice que cada tiempo venía el ángel y removía el agua del estanque de Betesda, y el que se metía primero era sano. Y no era cualquier día, era un día de reposo en el cual tuvo problemas el Señor por aquellos que nunca les parece bien lo bueno que hace el Señor. Ya dijimos, él estaba ahí acostado porque no podía estar de otra manera. Imagínense, 38 años estar ahí esperando ser sanado. Y luego, no solamente eso, no conocía a Jesús. Para decir, oye, tú ya conoces a Jesús, ¿por qué no vas a Él? Hoy en día hay mucha gente que conoce el Evangelio, pero no vienen a Cristo. Prefieren vivir en sus pecados y morirse en su pecado, y saben que se van a ir al infierno, pero aún así son tan tercos, perdónenme si los estoy ofendiendo, pero impíos, que no tendrán perdón de Dios y no van a encontrar fondo en el infierno nunca. Estarán cayendo continuamente, porque es el lugar de tormento que jamás tiene fin. Así que le dijo el Señor, no peques más, ahí en el versículo 14. Esto quiere decir que por causa del pecado, estaba paralítico. Por causa del pecado, como ya dijimos en un principio. Dios no quiere que sigamos pecando, por eso le dice, ve y no peques más, para que no te vaya peor. Muchos por el pecado están enfermos. Cuando confiesan su pecado y vienen a Cristo, sanan. Pero como siguen pecando, siguen cayendo con peores enfermedades. Marcos 3:37 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sino antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Miren, Jesús ya ató a Satanás desde el día que murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos. Para nosotros los cristianos, Satanás está atado. Para nosotros los cristianos. Pero para los paganos no. Para los que no tienen a Cristo, sigue suelto. Y eso no quiere decir que un cristiano no pueda caer de la gracia. Si se sale de la gracia y comete pecado,
pues tiene todo el riesgo de enfermarse otra vez y caer en garras de Satanás. Mateo 12:29, Marcos 1:27 y Lucas 4:18, Juan 12:31, voy a leer este último, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se da cuenta? Es lo que dice el último verso de la cita que di de Juan 12:31. Ahora ya está echado fuera, pero no por completo, porque todavía él sigue persiguiendo a la iglesia y a los cristianos. Es cierto que él se apoderó de todos los reinos de la tierra, pero una vez que Cristo lo vence en la cruz del Calvario y resucita de los muertos, ahora él es vencido y él anda entremetido porque no quiere dejar lo que ya era de él cuando convenció a Eva y Adán de comer el fruto prohibido, de desobedecer. Así que la derrota de Satanás y todos sus representantes, brujos, hechiceros, curanderos, etcétera, etcétera, quiero decirles, comenzó a vencerlos desde que el Señor fue llevado a la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, su derrota final será cuando sea encadenado y lanzado al lago de fuego eterno, según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Con su triple ministerio del Señor Jesucristo, que son la redención de pecados, y que Dios provee sanidad, y la predicación del Santo Evangelio, que nos ha traído y producido vida eterna, quiero concluir pues haciéndoles una invitación. Si tú no has aceptado a Cristo como Salvador, las enfermedades no solamente vienen por el origen del pecado, sino porque andas haciendo lo malo y andas descuidando tu vida. Un ejemplo, si sabes que el chile te hace daño y sigues comiendo chile, un día me dijo la hija de un pastor: ¿verdad, hermano, que yo ya sané? Sí, le digo, ya sanaste. Así que yo ya no me puedo enfermar porque estoy en las manos de Dios. ¿Cómo que no? Le digo, sí te puedes enfermar. Porque si comes aguacate y leche, pues te va a dar diarrea. Y tú dices que no. Es como que si te tomaras una pulga, un cuarto de aceite. ¿Cómo que no te va a hacer daño? Así que si tú buscas tu maldad, pues te vas a enfermar. Ahora, que si los cristianos nos enfermamos, sí nos enfermamos. Y hay muchos ejemplos. En el caso de Pablo, que andaba con un aguijón. Y no quiero mencionar muchos, pero quiero decirles que cualquier pastor, cualquier cristiano puede enfermarse y puede contagiarse con el COVID-19 y morir hoy mismo. Y puedo ser yo, usted. Pero una cosa quiero decirles, que todo lo que pidiéramos creyendo en Jesús, Él vino a sanarnos, porque por su llaga nosotros somos curados y sanados. Aquellos que han entendido este mensaje y que crean que Cristo los puede sanar, como le dijo el Señor a aquella mujer: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, porque todo aquel que cree le es posible. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi
protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi aleluya. Eres tú quien me liberta, Oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno. mi libertador.